Padre, te damos gracias en esta preciosa hora, Dios mío, por el hermoso privilegio que nos concedes como tus hijos, de venir a tu casa, Señor, de alabarte, de bendecirte, de dar, Señor, lo que nuestro corazón tiene para ti como gratitud, reconociendo que tú eres Dios y que nosotros, Señor, somos tus hijos y que, Dios mío, aleluya, somos más que vencedores en ti. Esta noche, Señor, guíanos en todo, guárdanos y que, Señor, el pensamiento que, Dios mío, tú me des en mi corazón, Señor, me ayude a mí primeramente, Señor, y sea de bendición también para mis hermanos en esta noche. En el nombre precioso de Jesús, Señor, gracias por tu palabra, que es bendecida. Por Cristo te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén y amén. Se pueden sentarse, hermano. El libro de los Hechos, hermano, es un libro de transición, un libro narrativo que une los evangelios con el resto del Nuevo Testamento. Y es encantador, hermano, el libro de los Hechos, porque cuando uno lee, ¿verdad?, se da cuenta de las maravillas de ese poder que Dios dijo que tendría la iglesia. Y esta noche vamos a hablar entonces acerca de una iglesia. De la iglesia, le pusimos a esto una iglesia modelo. Y esa iglesia, hermanos, la vamos a agarrar. La primera lectura en el capítulo 13 del libro de los Hechos, del versículo 1 al 4. Cuando lo tienen ustedes me dicen amén, hermano. Y la palabra de Dios lee de la siguiente manera. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Una iglesia modelo, dijimos. Cuando uno lee el relato de lo que pasaba en esos tiempos, por eso es que uno agradece a Dios la forma como el Espíritu Santo trabaja y seguirá haciéndolo en la iglesia. Y esta iglesia nace, hermanos, con motivo de lo que se llamaba la persecución. Cristo, hermano, había dicho que cuando viniera el Espíritu Santo, ellos recibiríamos poder de Dios. Y Dios dijo: y me seréis entonces testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. El punto importante entonces es que eso es lo que Dios había dicho para ellos. Pero la iglesia se había sentado solamente en Jerusalén y había poder, había eso que inspiraba y que hacía el trabajo y se gozaban los hermanos. Lo hemos leído tantas veces en el libro de los Hechos. Pero aquí, hermanos, Dios trabaja y Él va a cumplir siempre sus propósitos. Y por eso es, hermano, que permite que se produzca la muerte del primer mártir de la iglesia, que es Esteban. Entonces, a raíz de esto que pasa con la vida de Esteban, hay una persecución entonces para la iglesia. Y esto es lo que es bueno para nosotros entender. Y vamos entonces a ver qué es lo que pasa entonces cuando esa persecución ocurre. ¿Por qué, hermanos? Porque a pesar de que la persecución, a pesar de los incidentes que habían acontecido, la iglesia, hermanos, se dispersa, se va, se lleva a diferentes lugares. Pero, hermanos, lo precioso de todo esto es que esa iglesia no temía hablar del Señor. Esos discípulos estaban llenos de la presencia del Señor. Y lo vemos entonces, para tener el contexto claro, en el capítulo 11 de este mismo libro. Usted y yo lo leemos, y dice la iglesia en Antioquía en el capítulo 11 del versículo 19, que es donde estamos tratando de ver qué es lo que pasó ahí. Y dice la palabra de Dios: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución
que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor Jesús estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego llegó la noticia de estas cosas a todos, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. No sé, cuando nosotros oímos de persecución, ¿qué es lo que en nuestra imaginación viene? ¿Qué es lo que nuestro corazón percibe? Los temores siempre, hermanos, han sido parte del ser humano. Pero lo bueno es que la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el temor hacia Dios es lo más importante para cualquiera de nosotros como cristianos. Hay temores, hermanos, que son naturales. La presencia tal vez de un altercado o cosas en las que uno puede estar ahí. Pero esos son temores naturales que más bien nos invitan a huir de ese tipo de cosas. Pero aquí estamos hablando, hermanos, del poder de Dios, ¿verdad? Y esos discípulos, a pesar de la persecución, ellos no temieron hablar, hermanos, del mensaje, del evangelio de Cristo, el que habían ellos ya escuchado, ya lo habían percibido, ya tenían la instrucción de parte de lo que habían ellos, les habían sido enseñados a ellos a través de la palabra de Dios. Y eso es hermoso, hermano, porque es importante que nosotros no callemos lo que Dios nos ha dado como iglesia. Yo quisiera que la iglesia de nuestra fuera como esta, ¿verdad? Una iglesia modelo. Pero para modelar todo esto, entonces vemos que todo, hermanos, tiene un principio. Y este principio, hermanos, es esa persecución, es ese valor, esa determinación de hombres, ¿verdad?, que desafiaron esos peligros. Y es verdad que se esparcieron porque esa era la voluntad de Dios, ¿verdad? Definitivamente me sorprende mucho, ¿verdad? El hecho de que dice, unos judíos, hablaron solamente a los judíos, los que llegaron primeramente a Antioquía. O sea, el evangelio solamente para los judíos. Pero aquí vemos entonces que hubo un grupo que es de Cirene y de Chipre, que estos cuando entraron a Antioquía también hablaron a los gentiles el evangelio de Dios. Y dice la palabra del Señor que muchos de los gentiles creyeron en el Señor. Es como devastador más bien, ¿verdad?, para el enemigo cuando leemos estas cosas y vemos el fruto de lo que se hace cuando se hace todo para Dios y en la dirección correcta que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros. ¿Qué pasó entonces? Hubo una noticia, ¿verdad? La iglesia en Jerusalén entonces percibe que hay un movimiento importante ahí en Antioquía. ¿Y qué es lo que hacen? Envían a Bernabé, este hombre cuyo nombre dice que es hijo de consolación, ¿verdad? Ese es su nombre. Y este hombre va a ver qué es lo que está aconteciendo ahí, porque siempre es importante, hermano, supervisar algo, ¿verdad? Máxime cuando se trata de las cosas de Dios, porque como hay tanta doctrina y hay tanta cosa errónea, entonces es bueno saber exactamente, ¿verdad?, qué es lo que pasa a veces cuando hay este tipo de situaciones que se producen. Y Bernabé entonces va a Antioquía, pero Bernabé lo que hace es que se sorprende. Es que es llamativo lo que vio y quedó sorprendido porque dice que vio que la gracia de Dios estaba en la iglesia con ellos. Esa gracia de Dios, hermano, tenemos que anhelarla nosotros también día a día, para que la gracia de Dios, hermano, trabaje siempre en nosotros y anhelemos nosotros, ¿verdad? Que esa gracia, hermano, nunca deje de ser en nosotros. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Inmediatamente, hermanos, que él ve lo que pasa, que se da cuenta que realmente es importante lo que está aconteciendo ahí, porque es guiado por el Espíritu Santo todo lo que ahí pasa. Entonces él no se queda tampoco, hermano, sin hacer algo. Y eso es lo que el hombre de Dios, hermano, lleno del Espíritu Santo, tiene que hacer cuando mira lo que está aconteciendo en los lugares. No se queda quieto, no se queda inerte, no es pasivo, sino que él hace y busca. Entonces, y va a Tarso, dice, va a buscar a Pablo. Y él sabía quién era el apóstol Pablo.
¿Y para qué lo traía, hermanos? Dice, para seguir enseñando, para seguir, hermano, animando a la iglesia, enseñando la doctrina del evangelio a los gentiles probablemente que ahí estaban en la iglesia. Y dice la Biblia que se quedaron por 1 año en esa iglesia enseñando la palabra de Dios, ¿verdad? Capacitando entonces a los creyentes de esas iglesias, ¿verdad? De tal manera, hermano, que funcionó para que en esa iglesia, dice que fue la primera vez, ¿verdad?, que a los hermanos se le llamó cristianos, seguidores de Cristo. Entonces, teniendo todo este contexto de cómo nace esa iglesia, a pesar de la persecución, porque los propósitos de Dios, hermanos, se van a cumplir y Él va a usar todos los medios que Él tiene para que su propósito se cumpla como lo ha establecido en su palabra. Y eso es importante para nosotros concebirlo. Entonces, ¿qué es lo que hacía entonces esta iglesia? Dice la palabra en lo que leímos que esta iglesia tenía dones espirituales. ¿Y qué hacían con los dones espirituales entonces, hermanos? La palabra de Dios dice que a través del don de la profecía ministraban al Señor. El hermano Rafael nos explicaba el domingo qué es lo que significa la profecía. Y la profecía no es otra cosa que la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, que toma esa acción fuerte, que es la verdad revelada de Dios para nosotros como la iglesia, y a la que debemos hacer caso cuando la leemos, hermanos, y cuando esa palabra se lee, uno se nutre de la savia divina para alimentar el alma. Y esta iglesia tenía ese propósito, ministraban al Señor a través de la profecía. Y lo vemos entonces en el primer versículo que leímos en el capítulo 3, el versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Vamos entonces a ver cuán importante es la profecía, pues. Y para eso, hermanos, los invito a que vayamos entonces a 1 Corintios 14, versículo 3. Por ahí lo vamos a empezar. ¿Por qué? Porque ahí está hablando Pablo, está escribiendo a Pablo, a la iglesia de Corinto, y está hablando de dones ayer, el apóstol Pablo. Y entonces para entrar en esto, vamos a ver en la parte B de ese versículo, qué es lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, está hablando a la iglesia, porque Pablo, el deseo y el anhelo del corazón de un hombre como Pablo era que todos en la iglesia pudieran ser profetas, profetizaran, hablaran de la palabra del Señor, tuviéramos conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. Y eso es cosa tan importante, yo creo que todo siervo de Dios. Por eso yo admiro el trabajo de los hombres que se esfuerzan, ¿verdad?, por mostrarnos, por enseñarnos la sana doctrina, por hermanos, aclararnos, pues, dudas acerca de la palabra, de manera que entendamos perfectamente qué es lo que significa para nosotros el contexto de cada escritura que leemos. Y eso yo lo aprecio tanto en mi corazón, porque eso nos ayuda a crecer, hermanos, cada día. ¿Qué es lo que dice entonces Pablo en el capítulo 14, versículo 3 de 1 Corintios? La palabra de Dios, y es el corazón de un hombre que sabe el trabajo que está haciendo. Dice en la parte baja de ese versículo, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, trae 3 beneficios, de acuerdo a lo que Pablo está expresando aquí en esta palabra. Trae, ¿qué dice? Edificación, exhortación y consolación. Necesitamos nosotros esas 3 cosas en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Dios. Claro que lo necesitamos todos, hermanos, porque nosotros necesitamos ser edificados en el verdadero fundamento de lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Es, hermanos, como que es ese edificio, ¿verdad?, que tiene que crecer, y nosotros somos esas piedras vivas, dice la Escritura, para que ese edificio sea edificado perfectamente bien y resista entonces todo lo que va a venir en contra de ella. Necesitamos también, hermanos, ser consolados, exhortados. Exhortados, la palabra es, hermanos, ser animados por Dios para llevar a cabo la obra que también tenemos que hacer, el ministerio, conforme al don que usted recibe, hermano.
tiene que hacer alguien que le anime siempre para que se cumpla eso en usted y usted pueda desempeñar lo que Dios le ha dado. Pues yo admiro, por ejemplo, esos dones que veo en la iglesia, la música, veo a los hermanos que se esfuerzan, maestros, y yo me gozo, hermanos, cuando me doy cuenta, ¿verdad?, de esa determinación que muchos hermanos tienen para servir al Señor, porque eso Dios lo aprecia. Y el Espíritu respalda entonces ese ministerio. Me gusta lo de George, me ha incorporado ya también. Hermanos, hay cosas, el hermano Juan, ¿verdad?, batallando, pero el Señor lo usa y ahí vamos, ¿verdad? Y eso es lo que es importante, echarle, como dicen, ganas, ¿verdad?, como iglesia. ¿Para qué? Para que esto funcione de la manera que como Dios lo va llevando, hermano, porque la práctica nos va a llevar cada vez que hacemos las cosas. Repetidamente vamos perfeccionando lo que estamos haciendo, exhortándonos animándonos unos a otros, hermano. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pero dice también, y la última cosa que hace, dice Pablo, es consolarnos. ¿Cuántas veces, hermano, no somos necesitados nosotros de que haya esa palabra para nosotros, verdad? Entonces, Pablo dice que lo que él anhela es que la iglesia sea una iglesia que profetice, que todos podamos profetizar. O sea, que todos tengamos el conocimiento de la palabra, para que esa palabra, hermano, expresada bajo la inspiración del Espíritu Santo, haga impacto en el corazón de aquel que la escucha. Y yo creo que nosotros todos tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en Deuteronomio 30 dice la palabra, cercana está la palabra en tu boca, ¿verdad? O sea, no está lejos, hermano, está para nosotros. Ahora, ese don de profecía, hermano, del que Pablo habla, es para nosotros los creyentes, ¿verdad? Para nosotros edificarnos, para nosotros consolarnos, exhortarnos, animarnos. Pero también funciona, hermano, para el incrédulo, porque lo vamos a ver en este mismo capítulo 14, el verso 24 y 25, ¿cuál es la profecía? Pues, ¿verdad? La palabra inspirada por Dios. Y nos dice el versículo 24 y 25 de este mismo capítulo lo siguiente: lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Vaya a leer el 24, dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón, dice, se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Todo esto, hermano, es lo que nosotros debemos hacer. La profecía es la palabra dada por Dios a nosotros, y esa palabra es la que hace el efecto en el corazón nuestro. La palabra de Dios dice en Romanos 10, ¿verdad?, que el oír viene, ¿qué dice? La fe viene ¿por qué? ¿Y el oír por dónde? La palabra de Dios. Entonces, toda esa gente indocta, pero cuando el Espíritu toca, hermano, porque es la inspiración del Espíritu Santo a los hombres, esa palabra, hermano, fue la que impactó mi corazón también, para que yo viniera a los pies de Cristo. Yo creo que a cada uno de nosotros nos pasó igual. Por eso es que es necesario que nosotros todos, hermanos, si tenemos un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, tenemos que testificarlo, y eso es profetizar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha cambiado, lo que Dios ha venido para renovar, para hacernos una nueva creación en Él, pues. Eso es, hermanos. Entonces la profecía tiene que también, hermanos, como principio importante, el alcanzar a indoctos, el alcanzar a aquellos que todavía no conocen, no han escuchado, pues. Pero dice que al escuchar la profecía inspirada, dice, postrándose vendrán al Señor, o sea, tendrán un encuentro personal con el Señor, hermano, un testimonio, igual que el nuestro, pues, es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, ¿verdad?, en este capítulo 14. Por eso dice que esa es la profecía, ¿verdad? Usted y yo, hermano, podemos ser profetas cuando hablamos de la palabra del Señor, porque la profecía es todos los 66 libros que tenemos en la palabra nosotros. Hay un don de profecía también, ¿verdad?, que es un don que Dios lo da para profetizar en cierta ocasión de algo que puede acontecer. Pero eso, hermano, no funciona como ministerio, sino como un don especial, ¿verdad?, que se tiene que dar. Pero nosotros, hermano, tenemos el mandato de Dios, ¿verdad?, de hablar del Evangelio, de reconocer que nosotros, hermano, lo que tenemos que compartirlo. Y ese es el don de profecía. Ahora, aquí vemos, por eso dice la palabra también de Dios, hermano, que cuando ministremos nosotros, hermano, tenemos que ministrar a través de los dones espirituales. O sea, no consistía, hermano, un mero activismo dentro de la iglesia, esto que pasaba,
Porque hay muchas veces, hermano, que podemos estar activos en la iglesia haciendo alguna cosa, pero no estamos ministrando en verdad al Señor, hermano. Por eso es que uno tiene que analizarse perfectamente. Y yo creo que esa es la razón por la que Colosenses 3:23 nos dice el apóstol Pablo, una vez más hablándonos, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para Dios y no para los hombres. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que ministrar guiados por Él. No solamente una actividad, hermano. Tenemos que hacerlo como manda Dios que lo tengamos que hacer. Ahora, ¿qué es lo que hacía la iglesia entonces? Esta iglesia, ¿qué es lo que hacía? Y vemos entonces lo que le corresponde hacer a la iglesia también. Y por eso, hermanos, es que vienen las bendiciones y viene ese crecimiento. ¿Qué es lo que hacían? Ayunaba, oraba, imponía las manos y enviaban también a los ministros. Ahora, vemos el versículo 1, qué bendición tenía profetas y tenía maestros. ¿Qué más tenía esta iglesia? En el versículo 2 dice que la iglesia ministraba al Señor y ayunaba. Eso, hermano, representa toda una riqueza espiritual dentro de la iglesia. ¿Qué más? Que bien merece el calificativo, hermano, de una iglesia integral. Aquí vemos, hermano, un grupo de creyentes y podemos ser esa iglesia integral. Pena, yo creo que el ayuno ha sido uno de los hábitos espirituales que muy poco se practica probablemente. Pero el ayuno es una cosa, hermano, fuerte, ¿verdad? Porque tiene propósito cuando se ayuna, ¿no? Y cuando se ora, hermanos, por eso son las riquezas espirituales, una iglesia completamente integral. Es decir, que esta iglesia no adolecía, hermano, de ninguno de lo indispensable para funcionar como iglesia. Antes bien, esta iglesia poseía todo lo que Dios espera de nosotros como iglesia. Pregunto, ¿ayuna usted? ¿Cuántas veces dedicamos al ayuno? ¿Cuántas veces dedicamos el tiempo para la oración? Son hábitos espirituales fuertes que tenemos de Dios para nosotros como cristianos. Y yo no sé si eso probablemente consiste en un poco de debilidad en la iglesia, ¿verdad? Como que los tiempos que vivimos estamos representando, según lo que la teología, ¿verdad? La iglesia última, ¿verdad? A la que el Espíritu Santo escribe por medio de Juan, ¿verdad? La Odisea. Parece que hubiera una tibieza, ¿verdad? Y el Señor nos manda fríos, antes que tibios, mejor fríos, ¿verdad? Pero mejor calentitos, hermano, en el Espíritu. Ok, entonces, hermano, ayunaban. ¿Y qué es lo que pasa con el ayuno, hermano? El ayuno no es otra cosa, hermanos, que abstenerse de comer algo, de llevar el pan pero tiene propósito, que eso es lo importante del ayuno. Un propósito de Dios, ¿verdad? ¿Y quién es el mejor modelo, el mejor ejemplo para nosotros? Pues es que el Señor Jesucristo, hermanos. Ahí en Mateo capítulo 4, versículo 2, dice la palabra de Dios que Él dice, ayunó 40 días y 40 noches para iniciar su ministerio, antes de que fuera Él el monte de la tentación, ¿verdad? Antes de iniciarlo. Cristo también, hermano, cuando en el capítulo 17, versículo 21, cuando aquel hombre, ¿verdad?, que había traído a su hijo endemoniado a sus discípulos, y él estaba en el monte de la transfiguración, pero los discípulos no pudieron sanar a ese muchacho endemoniado. El Padre, ¿verdad?, cuando Cristo baja del monte, se lo presenta. Tus discípulos no lo pudieron sanar. ¿Puedes tú hacer algo por él? El Señor le dice, ¿crees que puedo? Porque el Señor es siempre como que inquiere de nosotros la fe. Y esa es la palabra que el Señor sanó a ese muchacho, ¿verdad? Según el capítulo 17 de Mateo, verso 21, dice que impuso las manos, ¿verdad?, sobre ese hombre. Pero ¿qué es lo que dijo el Señor? Dijo, porque hay un género que solamente sale con oración y ayuno. Y Él es el que nos muestra, hermano, qué es lo que tenemos que hacer para lidiar, hermanos, con situaciones difíciles que a veces se presentan y que uno tiene y ve la necesidad, pues, de que uno tiene que contribuir para eso. También el Señor dijo en Marcos capítulo 2, versículo 20, que dice que cuando le preguntaron acerca del ayuno de sus discípulos, ¿por qué no ayunan?
Él dijo, porque el esposo está con ellos, ¿verdad? Pero dice, pero cuando el esposo les sea quitado, ¿qué dijo? También ellos ayunarán. Nosotros tenemos, hermano, de Dios el consejo, ¿verdad? Entonces, hermano, el ayuno, si usted mira, por ejemplo, el rey Josafat, por ejemplo, cuando tenía aquel problema, aquel ejército contra él, dice que él mandó a hacer ayuno a toda su nación, ¿verdad? Y eso dice que Dios les dio la victoria, pues, a causa de todo eso que ellos hicieron. En Nínive, el mensaje de Jonás, ¿verdad? También iba a ser destruida Jonás. Perdón, el mensaje era que en 40 días se destruiría esa ciudad. Pero dice que cuál fue la reacción de esa ciudad al recibir entonces el mensaje. Fue proclamar ayuno, no solamente de los seres humanos, sino hasta de las bestias, ¿verdad? Ayunaron también. Eso le plació a Dios y Dios no llevó a cabo el juicio que había contra ellos. Entonces, el ayuno, hermano, tiene propósitos, ¿verdad? Pero es importante nosotros considerar qué es lo que estamos y por qué estamos ayudando, ¿verdad? Yo tengo una experiencia de una muchacha que estaba ya en las pandillas, ¿verdad? Y su madre Olga me pidió a mí que, si era todavía en mis tiempos cuando no había sido operado, ¿verdad? Yo ayunaba, hermano, por 3, 4 días, aún trabajando. Yo me proponía hacerlo, a saber si eso, yo pienso que no fue ese el factor, ¿verdad?, para que yo después tuviera que ser operado. Pero esa mujer, hermano, preocupada por su hija, por Fabiola, y era una niña que ya la habían introducido en las pandillas, pues. Y me dijo que estaba preocupada, que qué se podía. Le digo, vamos a ayunar. Yo voy a invitarla a usted. Y entonces ella me dijo que yo nunca lo he hecho. Pues bueno, está bien. Pero me dijo que había ayunado, hermano, un día, ¿verdad? Y yo empecé desde el día jueves en la mañana a ayunar hasta el día sábado. Y el día sábado yo fui con ella, oramos por la muchacha. Y Dios hizo la obra, hermano. Esa muchacha salió de las pandillas. Y ella me dio la gracia, ¿verdad? Me dijo, solo ayuné un día. Pero es que Dios vio el corazón, hermano, porque tiene propósitos. Y cuando los propósitos son conforme a la voluntad de Dios, Dios hace, hermano, el trabajo. No lo hace uno, hermano, lo hace Dios. A través de lo que uno procura y uno hace lo que le corresponde. Entonces, vemos también que oraba. La oración, hermano, es de gran importancia y de gran significado para nosotros. Y para esa iglesia, hermano, lo miraban como algo importante y más que como ¿qué le digo? Como algo que era para ellos como el comer del día, como el alimento diario. Ese es el tiempo de oración, hermano. ¿Cuántas veces se nos dice en la Biblia, hermano, que cuando oramos Dios nos escucha? Que es la forma de comunicarnos con Dios. Y Dios no solamente nos escucha, Dios también nos responde a las oraciones que hacemos. Es poderoso lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Y vemos, hermanos, esas oraciones de muchos siervos de Dios, ¿verdad? Por los cuales Dios actuó y dice la palabra que vaya hablando de ¿cómo se llama? De Daniel, ¿verdad? Que dice la Biblia que en el libro de los Hebreos dice, a unos dice, hasta taparon la boca, amarraron la boca de los leones, entonces ¿cómo es? Pero eso es, hermano, lo que significaba eso. Oraba 3 veces al día, ¿verdad? Con la ventana abierta y no tenía temor de lo que hacía. Dios estaba siempre con él. Y la oración, hermano, siempre va a ser para nosotros esa cosa importante. Dios dice, y ya lo conocemos tanto ese versículo, ¿verdad? Clama a mí. Y yo no me voy a quedar callado, te responderé. ¿Cómo te responder? Te enseñaré cosas incluso ocultas que tú no conoces. Isaías 65:24 dice, antes que clame responderé yo. Y aun cuando hablan, ya yo habré oído. Dios siempre está adelante de nosotros, hermano, porque Él ve la disposición, Él ve la determinación que tenemos para hablar con Él, para ir con Él. Y eso es lo que agrada al corazón de Dios. Hermanos, tenemos esas armas espirituales, pero tenemos que ponerlas en práctica, como esta iglesia, ayunaba y oraba. Por ejemplo, cuando Pedro fue encarcelado, hermanos, capítulo 12, versículo 5, dice que la iglesia oraba por él. Oraba por él. Y esa iglesia como que la oración como que no creían, ¿verdad? Porque cuando Pedro sale de la cárcel dice, es un fantasma. A veces así nos puede pasar a nosotros, hermano. Estamos pidiendo y como que el milagro se hace y estamos dudando. ¿Qué pasó, verdad? Esa niña Rode, dice la palabra que era, ¿verdad? La que no le abrió la puerta, sino que fue a dar la información. No, dijeron aquellos, y orando por él, hermano.
y ya el ángel había hecho el trabajo de sacarlo libre. Hermanos, esa es la oración, ¿verdad? Cornelio dice que oraba y ayunaba en el capítulo 10 de este mismo libro de los Hechos, ¿verdad? Y Dios dijo, cuando mandó al ángel a hablarle, Dios ha oído porque tus oraciones y tus limosnas han llegado al cielo. Imagínese usted hasta dónde llega esto, ¿verdad? De la oración. Entonces, tenemos tantas cosas. Aquí está el versículo, clama, ¿cómo dice? Orad sin cesar, ¿verdad? El hermano pastor nos habló de esos 3 principios importantes que todavía orar sin cesar, hermanos. Es un mandamiento de Dios. Versículo, capítulo 26, 41 de Mateo, ¿qué dice? Velad y orad. ¿Para qué? La oración preventiva, para que no entréis en tentación, porque la carne, ¿qué dice? Porque el espíritu es fuerte, pero la carne, ¿qué dice? Es débil. Es una oración preventiva también. O sea, Dios respalda todo lo que habló en su palabra para nosotros. ¿Qué hacía entonces el Espíritu, hermano? Esto es lo que la iglesia hacía, lo que debemos hacer. Pero cuando el Espíritu ve la forma o el formativo de la iglesia trabajando, también se manifiesta, pues. Y dice aquí que el Espíritu, hermano, dijo, apartadme ¿a qué? A Bernabé y a Pablo. ¿Para qué? Para el ministerio que ya el Señor tenía para ellos, hermanos. No sé si usted en su ministerio que desempeña está bien o si usted cree que es Dios el que lo inició, ¿verdad? Y eso, hermano, de la imposición de manos de lo que hacía la iglesia, hermano, hay varias formas como se manifiesta en el Nuevo Testamento. Dice que una de las formas era cuando, según Mateo, ¿verdad? En el capítulo, cuando se le presentaba a los niños, hermano, dice que venían y el Señor imponía las manos sobre los niños para bendecirlos, ¿verdad? Lo dice en el Evangelio de Mateo. Ahora, también, hermano, se empleaba para iniciar un ministerio, para iniciar, hermano, un servicio a Dios, como pasó en el capítulo 6 de este mismo libro, versículo 6, ¿verdad? Cuando hubo que llamar a diáconos para que sirvieran, ¿verdad? En la iglesia. O sea, para iniciar un ministerio también, hermano, se imponían las manos, dice. ¿Para qué otra cosa? Para recibir el Espíritu Santo, hermanos. En el avivamiento en Samaria, cuando Felipe predicaba, dice la Biblia que Pablo y Juan fueron, hermanos, a Samaria y ellos imponían las manos, ¿para qué? Para que la iglesia recibiera el don del Espíritu Santo. O sea, varias formas, hermano, como se imponían las manos. Y también para iniciar lo que estamos viendo ahorita, para enviar a hombres ya destinados para un ministerio, en el caso de Bernabé y de Pablo. Nosotros, hermanos, vemos también que a Timoteo en el capítulo 4, 14 dice que se le impusieron las manos por el presbiterio también para que él llevara a cabo la obra, el don que él recibiría, ¿verdad? Creo que es 4:14 de Timoteo. Y así, hermanos, uno puede darse cuenta de que es el Espíritu, hermano, el que va guiando, el que va formando, de manera que todo vaya funcionando, hermano, como una orquesta, como una orquesta. La iglesia entonces por sí misma, si como iglesia entonces nos pudiéramos nosotros, hermano, a enviar así nomás, no se podría hacer, hermano. Tiene que ser bajo el precepto divino, cuando el Espíritu es el que gobierna, cuando le damos a él ¿cómo se llama? El poder, le damos la autoridad para que lo haga. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y no puede la iglesia estar nunca sobre la voluntad de Dios o haciendo la iglesia su propia voluntad, para decirlo de manera diferente. Entonces, como iglesia tenemos nosotros que buscar esa inspiración siempre, de que sea el Espíritu Santo siempre el que esté guiándonos, el que esté guiando los planes, los proyectos, todo eso que se planifica, ¿verdad? Para ver el crecimiento tanto espiritualmente como también el crecimiento que Dios quiere que se produzca, ¿verdad? Como fruto, para que veamos una iglesia constructiva, una iglesia bien formada, bien dada. Ahora, ¿por qué? Porque tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu como iglesia, hermanos. Abrir nuestro corazón para eso. Ahora, porque si lo hacemos de otra manera, hermano, probablemente va a resultar vano. Tenemos que regirnos por lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, ¿cuál era la forma para iniciar entonces eso que el Espíritu Santo hizo? Envíenme, he escogido a Pablo y a Bernabé, pues, para misioneros, hermanos. Ya Dios había dado un ministerio a ellos. Y ellos lo entendieron, pues, para que eso se produjera.
Y su trabajo misionero lo veíamos, por ejemplo, en el capítulo de los Hechos, en el siguiente capítulo que estamos viendo, el 14, del versículo 23. Y dice la palabra: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. Tremendo, ¿verdad? Un orden. Y luego, pasando luego, y habla de la palabra de Dios aquí: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos otra vez, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron otra vez a Atalia. O sea, hermanos, un trabajo misionero. Esa es la razón por la que la iglesia todavía está en pie, por el trabajo misionero. Pero ese no era un trabajo evangelístico, hermanos. Nosotros tenemos el trabajo evangelístico, pero este era una misión, hermano. O sea, tenían que ir a lugares donde el evangelio no había sido escuchado jamás. Tenían que buscarse a esos lugares donde la gente todavía no sabía de esto, ¿verdad? Y esa es la misión de ellos, hermano, cuando dice que pasaron y fueron para allí, ¿verdad? O sea, al ser comisionados, hermano, ellos llegaron a esos lugares y eran esos campos, como le diríamos nosotros, campos blancos, ¿verdad? Así se llamaban antes, donde la gente iba, donde no se había escuchado el evangelio. Y enseñándoles además, que no solamente, hermano, llevándoles el mensaje del evangelio, sino instruyéndolos también y enseñándoles. Dice además que la tarea suprema de la iglesia sería el evangelismo también, ¿verdad? Ya una vez conociendo al Señor. Ahora, esos misioneros, hermanos, y su relación con la iglesia es también muy importante para nosotros. Y constituyeron ancianos, hermanos. ¿Quiénes eran esos ancianos? Pues eran, hermanos, el orden que Dios tiene para que todo funcione como Él lo tiene ya propuesto, como Él lo tiene ya establecido. Pusieron pastores, hermanos. Dice que cada grupo de esa gente convertida, porque eran gentiles, hermanos, los que estaban siendo evangelizados, ¿verdad? Y muchos creyeron otra vez al Señor. Pero de cada grupo de esos, hermanos, se formaron las iglesias pequeñas. Y dice que ellos pusieron ancianos, o sea, pastores, hermanos, y un orden para que la iglesia funcione en el orden que Dios quiere. Por eso es que es bueno, hermanos, saber que nosotros tenemos también autoridades en la iglesia, ¿verdad? Que tenemos que respetar, ministerios también que tenemos que respetar, también hay que ayudar también si podemos hacerlo. Y ese trabajo misionero, hermano, era ese fruto, pues, que tenía que darse a través ¿de qué? De llevar el evangelio a lo desconocido. Mi familia, mi abuela, conocí a Cristo después de que se oró mucho por ella, pero conocimos a un misionero, hermano, ahí donde vivía mi abuela, y en la iglesia Maranata se llamaba la iglesia ahí. No me acuerdo cómo es el nombre de este americano, pero hermano, era un hombre tan tratable, ese hombre, un americano, y nos ponía, a mí me daba risa, hermano, porque muy inteligente. Para construir la iglesia, ¿sabe cómo lo hizo? Tenía una de esas camionetas Willys que salían antes, y nosotros nos quedábamos viendo porque le embancaba, ponía algo para que las ruedas no trabajaran, ¿verdad? No solo el motor giraba y todo, y así, hermano, batía la mezcla, fíjese, para el cemento, y levantaba todo, y por último miramos el trabajo de ese hombre, ¿verdad? Y por ese misionero, hermano, frente a la casa de mi abuela se convirtieron muchos al Señor, fíjese, porque ese hombre, hermano, externaba eso, pues, cómo Dios, ¿verdad?, obra a través de hombres, hermanos, que están determinados a servirle. Ahora, ¿cuál es la relación entonces viendo el libro de Dios en esta noche? Los misioneros, hermano, y la relación con la iglesia. Y lo leemos todavía aquí en el mismo capítulo 14, del versículo 26 al 28. ¿Qué dice la palabra? De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. La relación de los misioneros con la iglesia. ¿Cuál era la razón, hermano? Rendir un informe
de lo que Dios había hecho a través de ellos. ¿Por qué, hermano? Porque ellos no se consideraban, hermanos, como independientes, agentes independientes. ¿Por qué, hermano? Ni ser ellos autosuficientes tampoco, como para estar desconectados de cualquier autoridad eclesiástica. Esa es la razón. Qué bueno, hermano, que hayan hombres como, estamos hablando de hombres como Pablo, hermano, como Bernabé. Hombres tremendos, ¿verdad? Que uno lee en la palabra de Dios, haciendo la obra de Dios, pues. Y ellos tenían, y rindieron esas cuentas, hermano, a la iglesia que los había enviado. Y no solamente porque la iglesia los había enviado, hermano, ellos eran conscientes que también esa iglesia, hermano, estaba de rodillas orando también por ellos, para que Dios abriera esas puertas, hermanos. Por eso es que tenemos que orar por los que predican, por eso es que tenemos que orar, hermano, por los misioneros que salen fuera, que hacen un trabajo extraordinario, hermano, para suplir necesidades también, ¿verdad? Personales, qué sé yo, cuánto. El trabajo misionero, hermano, se ha hecho, y este país ha sido por eso bendecido también, ¿verdad? Por enviar también misioneros al mundo. Nosotros, misioneros, hermanos, pues sabemos que muchos han perecido también, ¿verdad? Por causa del Evangelio. Pero son hombres que fueron determinados, que desafiaron los peligros, hermano. Y Dios los respaldó siempre, no crea que es. Pero, entonces, hermano, cualquier cosa, informe a la iglesia. No eran ellos autosuficientes para estar sobre una autoridad eclesiástica, y tenían también un compromiso moral y espiritual, hermanos, con la iglesia. ¿Por qué? Porque es el respaldo espiritual que necesitaban ellos. Siempre tenemos la necesidad, hermanos, nosotros como asistentes a la congregación a la que pertenecemos, siempre tenemos que estar bajo una cobertura espiritual. Por eso a mí, hermano, cuando veo que una persona pide oración, lo primero que yo digo, qué bueno que la oración sea la oración pastoral, porque esa es la cobertura mejor, ¿verdad? La cobertura pastoral. Pues nosotros podemos orar, ¿verdad? Seguir la oración, pero esa oración, hermano, es importante, ¿verdad? Y, hermanos, esto es lo que trae como consecuencia el ser una iglesia conforme a lo que Dios manda que sea hecha. Cuando el pastor nos hablaba de la iglesia de Tesalonicenses, ¿verdad? Esa iglesia, hermano, también fue una iglesia importante y una iglesia modelo también, ¿verdad? Compuesta por hombres que también, hermanos, creyeron de verdad en el Evangelio y lo predicaron y lo enseñaron. Ahora, ya para concluir, hermanos, ¿qué otra cosa es la que requiere un misionero, hermanos? Es un ser humano. Son seres humanos. El pastor es un ser humano. Y hay que entender que ellos necesitan reponerse físicamente, de un descanso. Emocionalmente, hermano, por los problemas y las cosas que les aquejan. ¿Qué más podríamos decir, hermano? Físicamente, emocionalmente, espiritualmente, incluso, porque hay una carga sobre ellos. Yo creo que es importante el descanso para volver a tomar fuerzas nuevas para seguir adelante. Cristo descansaba, hermanos, y él seguía adelante. Consideremos entonces el trabajo, hermano, de los misioneros, de los líderes en las iglesias, y apreciemos lo que ellos hacen por nosotros. Ahora, para concluir, dije, ¿qué es lo que pasaba con esta iglesia? Pablo y Bernabé han sido encomendados a la gracia de Dios, hermanos, para así estar bajo esa cobertura de esa iglesia. Por eso decidieron regresar otra vez a Antioquía para dar esa información que ellos tenían de lo que había pasado. ¿Cómo se define entonces? Primeramente, hermano, eso, da el informe. Luego, su trabajo se define como una obra que estaba cumplida, es decir, ellos cumplieron con el trabajo misionero que se les encomendó. Esa es la segunda cosa que pasó. La tercera cosa se menciona, ¿qué es lo que ellos revelan en cuanto a lo que Dios había hecho por medio de ellos, hermanos? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Y cuarta cosa, fueron instrumentos usados por Dios para abrir la puerta de la fe a los gentiles, al igual que usted y yo
podemos hacerlo si estamos buscando la llenura, la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque no es usted el que hace la obra, usted es el portador de algo, pero la obra la hace el Espíritu Santo. Y esa iglesia, hermano, por eso se considera como la iglesia. Por eso le puse yo una iglesia modelo al pensamiento. Y la conclusión, la iglesia nuestra, la iglesia contemporánea, los tiempos que vivimos, debía de ser una iglesia que se inspire en este tipo de modelos, hermanos. ¿Verdad? ¿Por qué? Como el de Antioquía, modelos bíblicos enseñados en la palabra de Dios. Porque, hermanos, yo veo que hay a veces las iglesias cuando he visto que hay iglesias que crecen, ¿verdad? Cuando íbamos ahí a las reuniones, allá, ¿cómo se llama? Con el hermano Rick Barney, con el pastor íbamos, mirábamos que hay hermanos que preguntaban, ¿cómo ayudamos? ¿Qué podemos hacer para que nuestra iglesia crezca? Ya ve con lo que es la iglesia de Saddleback, ¿verdad? Dicen, tantos servicios ahí, tantas gentes, ¿verdad? Que pertenecen a esa iglesia. ¿Qué podemos hacer nosotros para crecer? ¿Verdad? Y ir a imitar las cosas, ¿verdad? Imitar los proyectos, los planes, las formas, como el hermano enseñaba para eso. Y es que es bueno imitar lo que es bueno, hermano, para que se produzca ese crecimiento. ¿Qué es lo que nos corresponde? Pues una vez que tenemos el beneficio de lo que se nos da, ponerlo en práctica nosotros, ¿verdad? Somos imitadores de lo, pero que sea de lo bueno, hermano, no de lo que nos sirve, ¿verdad? Entonces, concluyo con todo esto, hermano. Y eso es importante para nosotros. ¿Qué era lo que hacía grande a la iglesia de Antioquía entonces? ¿Qué fue lo que hizo grande a esa iglesia como iglesia modelo? Pues ya lo dijimos, hermano. Fue la oración, fue el ayuno y fueron los dones espirituales que el Espíritu Santo había dado a ellos. Tenían esos profetas, tenían también, hermano. ¿Cuántos habían de esos profetas y maestros? Lo leímos en el primer versículo 13:1, ¿verdad? Hermanos, eso es lo que hace grande la iglesia. Cuando la iglesia cultiva los hábitos espirituales que el Señor nos enseña, que sigamos en ellos. Así que nos vamos a poner de pie una vez más esta noche. Y que el Señor nos ayude, hermano, porque pues esta es la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros no tenemos que ignorar lo que la palabra de Dios dice. Dice el capítulo 15 de Proverbios, el versículo 23. Creo que ahí está ese versículo. Dice que el hombre se alegra con la respuesta de su boca, dice el proverbista en 15:23. Pero a la palabra a su tiempo, cuán buena es, ¿verdad? Cuán buena es. Gracias a Dios, hermano, por la palabra. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Gracias por la obra redentora de Cristo. Gracias por el plan perfecto del Padre para tenernos esta noche, hermano, con la esperanza bienaventurada de la herencia que tenemos con Él por siempre. Vamos a orar. Padre, te agradecemos una vez más en esta preciosa hora. Señor, porque el mérito lo hiciste tú por nosotros. Al morir, Señor amado, y llevar, Señor, la carga que jamás nosotros hubiéramos podido, Señor, poder pagar. Pero cómo te agradecemos, oh Dios, porque nos miraste cuán perdidos estábamos como esas ovejas descarriadas sin pastor. Y te conmoviste, Señor amado. Y gracias por ese propósito tan grande, Dios mío, que tenías siempre y has tenido y tendrás siempre, Dios mío, para todos aquellos que tú llamas y que son, Dios mío, aleluya, portadores de ese título precioso, Señor, de ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo. Y no solamente eso, ser también herederos con Él de todas tus riquezas en gloria. Padre, ayúdanos como iglesia a practicar, Señor amado, lo que la iglesia primitiva practicó. Que nos des las fuerzas, Señor, para esforzarnos nosotros mismos, para alcanzar, Dios mío, esos niveles espirituales altos que muchos, Dios mío, lograron
por someterse, Señor, a ti, por determinarse a dar su vida a ti, por consagrarse, Señor, a ti. Ayúdanos como iglesias, no solamente del buen pastor, sino como iglesia que pertenece, Señor, a todos los salvos, a todos los que han creído en ti, a hacer un esfuerzo, Señor mío, en estos tiempos, especialmente cuando sabemos, Dios mío, que estamos viviendo los tiempos últimos. La palabra dice, Señor, en Romanos, Padre, la noche está entrada y el día se acerca. Despojémonos entonces de las tinieblas, de las obras de las tinieblas, y vistámonos con las armas de la luz. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque, Dios mío, tú nos das, de alguna manera, Señor, estamos todavía en pie. Todavía nos das las fuerzas, nos das el entendimiento para seguir adelante. Cuida de la obra allá en México, Señor, para que también el propósito tuyo, de acuerdo a la visión, Señor, que se tiene, Padre, el enfoque de eso sea, Dios mío, traer más almas para tu reino. Esfuérzanos en todo. Bendícenos, Señor, con toda bendición espiritual. Bendice nuestras familias. Gracias por toda la provisión que nos das, no solamente espiritual, sino también en todas las formas, Dios mío, en que hay necesidad en nosotros. Una vez más, te damos gracias por el privilegio de tener tu palabra con nosotros. Por Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.